Continuamos con el estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y estamos viendo los 3 días más importantes de la historia. En la primera clase que ya hemos estudiado, estamos viendo y vamos a continuar con ella. Estamos viendo las últimas horas del viernes, que fue un tiempo de angustia, y lo estamos usando Mateo 27, versos 55 hasta el 61. En esta parte vimos la intervención de las mujeres fieles y también vimos los dirigentes inconsecuentes. Y ahora vamos a ver a los soldados diligentes. Estamos hablando en una forma que de una u otra manera ya lo hemos estudiado en las clases pasadas, pero que ahora lo estamos viendo desde el punto de vista ya más específico de la importancia de estas últimas horas de nuestro Señor, o los 3 días que fueron más importantes. Aquí vemos en la escena a Pilato, que concedió a los judíos su petición y envió órdenes al Calvario. Dice en Juan 19:32 que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Esta horripilante tarea, hermanos, se hacía con un plazo, con un palo o un mazo muy pesado. Era algo muy doloroso. Dice la Escritura que cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Los soldados no solamente dieron por sentado que Cristo había muerto, para asegurarse de que estaba muerto, uno de los soldados le abrió el costado con su lanza. Este acto no fue un simple aguijonazo en la piel para ver si Jesús se crispaba. La lanza perforó su costado hasta llegar a la cavidad torácica, dando como resultado precisamente una horrible herida en la cual podía caber la mano. En vista pues de que los soldados eran responsables de determinar si una víctima estaba muerta para poder quitarla de la cruz, es probable que la lanza se abriera entre las costillas hasta llegar al corazón, y esto causaba una herida mortal que probablemente se enseñaba a la mayoría de los soldados romanos. El soldado que tenía su propia vida en juego estaba cerciorándose por sí mismo o a sí mismo y cerciorando a la guardia de que no quedaba duda alguna de que Jesús estaba muerto. O sea, él tenía que dar ese reporte, tenía que estar seguro de esa situación. Entonces, el hecho de que no se quebraron los huesos de Jesús constituyó el cumplimiento de una profecía antiguo testamentaria que tenemos en el libro de los Salmos, capítulo 34 y el versículo 20. Noten lo que allí se expresa:
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, el hecho de que no se quebraron los huesos de Jesús también fue importante para cumplir las imágenes del Cordero Pascual. También lo constituyó el hecho de que se traspasó su costado. Cuando se abrió el costado de Cristo, al instante salió sangre y agua. En vista de que los cadáveres no sangraban, los comentaristas se han esforzado por encontrar una explicación médica para este fenómeno que se dio. La explicación más popular es que la salida de los fluidos corporales es indicio de que Jesús murió a causa de que se le rompió el corazón, sufrió una ruptura. Miren lo que tenemos también aquí en Salmos capítulo 69 y el versículo 20. Salmos 69 y el versículo 20. Dice acá: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. 69:20. No, perdón, yo leí mal. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Un defecto de la mayoría de las explicaciones médicas que se basan en la suposición de que cuando Jesús murió, su cuerpo comenzó el proceso natural de descomposición que produce la muerte, porque eso es normal en cualquier cadáver. Sin embargo, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hicieron hincapié en que la carne de Cristo no vio tal corrupción. Y vamos a leer, por ejemplo, nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, y el versículo 31. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. También podemos pasar al capítulo 13 de aquí mismo del libro de los Hechos, en el verso 37. Se habla: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. O sea que es normal que cualquier cadáver, desde el momentito que ya no tiene ningún hálito de vida, desde el primer segundo, empieza su periodo de descomposición. Y claro que se dice que se necesitan 24 horas para que aquel cuerpo que se está descomponiendo expela malos olores. Y claro, hay métodos que ocupan la ciencia moderna para que eso no se dé en los cadáveres. Depende de las condiciones económicas y de donde los familiares también quieran hacer. Pero yo quiero decirles que en el caso de nuestro Señor, esta situación no se dio. Su cuerpo no se comenzó a descomponer. Por eso cuando nosotros leemos que su cuerpo no vio corrupción, tenemos que entender esta condición. En el caso de él, no se dio este inicio de ese proceso.
es probable que simplemente debamos aceptar la sangre y el agua como una parte de la totalidad del misterio relacionado con la muerte de Jesús por nuestros pecados y dejarlo así. El apóstol Juan, que aparentemente reconoció que el detalle del agua y la sangre era contrario a la experiencia humana, añadió su testimonio personal acerca de la veracidad de este relato, porque él dice que él fue testigo, dice que él lo vio, pues, él estuvo presente, como quien dice, a mí no me van a contar esto, sino que yo pude ser testigo ocular de esta situación. Entonces, la vívida descripción del apóstol Juan contribuye a un propósito, y es a demostrar que no fue, demostrar que Jesús estaba verdaderamente muerto. O sea que él no había necesidad de que le quebraran sus piernas, porque él estaba verdaderamente muerto para ser reanimado más adelante por sus discípulos. Es decir, que la idea de que Jesús sencillamente se desmayó, porque unos así dicen, esa idea es una teoría descalabrada. Una teoría tan descalabrada que han propuesto algunos que niegan la resurrección, y por lo general se le conoce como la teoría del desvanecimiento, o sea, como quien dice, se desmayó. Pero esas son cosas puramente inventadas. Bueno, pero tenemos seguidores valientes. ¿Por qué digo que tenemos seguidores valientes? Y en esta etapa que vamos a ver acá, vamos a ver algo muy importante. Una vez que los soldados se cercioraron de que las 3 víctimas estaban muertas, ellos estuvieron en condiciones de quitarlas de los postes verticales y de llevarles o de llevarse los cuerpos para deshacerse toscamente de ellos. Ese era el destino que esperaba al cuerpo de Jesús si nadie lo reclamaba. Probablemente, hermanos, si nadie hubiera reclamado el cuerpo del Señor Jesucristo, lo hubieran ido a tirar al lugar donde tiraban los cadáveres a que se pudrieran. Sin embargo, vemos claramente que algunos lo reclamaron, pero lo curioso es que no fue ninguno de su familia, no fue ninguno de sus apóstoles, sino un hombre que había sido discípulo secreto. Dice la Escritura en Juan capítulo 19, verso 38, que este discípulo secreto estuvo en esa situación por miedo de los judíos, o sea, por miedo de los dirigentes judíos. Aunque parezca increíble, era miembro del concilio. Y miren, a mí me causó realmente admiración esta situación, y me la sigue causando. Y vamos a comprobarlo si vamos a Mateo capítulo 15 y el verso 40 Marcos capítulo 15. Ahí vemos en el verso 43, dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Noten ustedes
que José de Arimatea era miembro noble del concilio y que a lo mejor, hermanos, había sentenciado a Cristo a morir, a lo mejor. Se le conocía como José de Arimatea porque Arimatea era una ciudad de Judea, tal vez una aldea que estaba al norte de Jerusalén, cerca de los límites con Samaria. Y Mateo describió a José como un hombre rico. Él era un hombre rico. Por medio de él fue que se llegó a cumplir Isaías capítulo 53, verso 9, donde dice, y se dispuso con los impíos, o sea, los dos ladrones, hermanos, su sepultura, mas con los ricos, en el caso de José, fue su muerte. Entonces, el carácter de José era el de un hombre bueno que esperaba el reino de Dios. ¿Ve? Había estado esperando al Mesías que establecería su reino y había reconocido a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Él así había actuado. Lamentablemente, José de Arimatea había crecido, o mejor dicho, había carecido de la valentía para proclamar su fe en Jesús. Al ser miembro del concilio, sabía que su fe le costaría el puesto, porque esto era lo que le tocaba. Y tal vez por ser judío no le tocaba la muerte, pero al menos su puesto le tocaba. También le alinearía de la comunidad judía en su totalidad, o sea que podía ser totalmente despreciado. Según Lucas, cuando el Sanedrín condenó a Jesús, José de Arimatea no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Ahí usted lo puede ver en Lucas capítulo 23, verso 51. Entonces, ¿significa esto que José no estuvo presente cuando el concilio votó por la muerte de Jesús? Bueno, él pudo haberse ausentado intencionalmente. Puede que hubiera tenido otros deberes apremiantes, o puede que no lo hubieran informado de la reunión. Pudo haber estado presente, pero haberse abstenido de votar. Realmente no se nos dice, pero parece obvio que José todavía no había hablado en favor de Jesús. No podemos saber exactamente cuál fue la situación de él, pero parece que tampoco había defendido al Señor. La Escritura no revela esta situación. Cuando se dio cuenta de que el cuerpo del Señor Jesús sería llevado a alguna incierta y, como dije anteriormente, y maldita zanja, una incierta y maldita zanja, dice la Escritura que él entró osadamente a Pilato. ¿Por qué él entró? Porque era miembro del concilio. Entonces tenía autoridad, pues. Un simple ciudadano no iba a entrar. No podía entrar, ni le era permitido. Entonces, arriesgándolo todo, pidió a Pilato que se le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y lo grandioso es que Pilato no se lo negó. Es probable que Pilato a lo mejor se sorprendiera de recibir esta petición de un miembro de la Corte Suprema judía. También se sorprendió de que Jesús ya estuviera muerto.
Cuando el centurión que estaba a cargo le confirmó que Jesús en efecto ya estaba muerto, Pilato pues le dio el cuerpo a José, le dio la libertad pues de poder enterrarlo. Entonces cuando José recibió la aprobación de Pilato, él estaba acercándose rápidamente, se acercaba la puesta del sol, o sea, a las 6 de la tarde. Ya era casi para entrar el día sábado, el día de reposo, el comienzo del día de reposo. Entonces José tenía que actuar rápidamente. Mientras él compraba una sábana, él compró una sábana para poder envolver el cuerpo del Señor. Otro miembro del concilio, Nicodemo, y vámonos a Juan capítulo 7, versículo 50, para comprobar esta situación. Juan 7, 50. Dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es el verso 49. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Entonces, Nicodemo, otro miembro del concilio, que también era otro miembro creyente pero secreto, reunía las especies que se necesitaban. Mire, uno, José de Arimatea, le pide a Pilato el cuerpo. Era miembro del concilio. No le niega el cuerpo. Segundo, le va a comprar una sábana. Luego Nicodemo, otro miembro del concilio, encubiertamente dice que compra las especies que se necesitaban. Con Nicodemo tuvimos un encuentro, si usted lo recuerda, en Juan capítulo 3, cuando llegó a Jesús de noche. Y el Señor, cuando él le pregunta sobre su conversión, y se asusta cuando le dice: ¿y cómo yo me puedo volver a meter al vientre de mi madre? Parece, siendo un miembro del Sanedrín y siendo un hombre adulto y supuestamente inteligente, parece la pregunta de un niño. Y entonces el Señor le respondió: el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu, le dice, ven, no puede entrar al reino de los cielos o de nuestro Señor. Entonces, la realidad era que esta situación se había dado. Y fíjense bien, hermanos, que es algo irónico el hecho de que estos fueron los que amorosamente sepultaron a Jesús. No podemos asegurar que se convirtieron al Señor, pero sí podemos asegurar por lo que la Escritura dice que realmente sí se preocuparon por el cuerpo del Señor una vez estaba muerto. Es curioso que aquellos a quienes no les causó temor ser discípulos estaban atemorizados de pedir el cuerpo de nuestro Señor, mientras que aquel a quien le atemorizaba ser discípulo no le causó temor hacer esto. Humanamente hablando, yo entiendo esta situación. No era para menos. Estaban enfrentándose al Imperio Romano. No era para menos. La ejecución del Señor Jesucristo en la cruz ya se había dado. Entonces,
tenemos que entenderlos, hermanos. Yo no estoy dándoles la razón ni justificándolos, nada más estoy diciendo que tenemos que entenderlos. Pero a José de Arimatea y a Nicodemo no les costaba actuar así de esa manera, porque en cierto modo tenían inmunidad. Es como los diputados nuestros. Los diputados nuestros tienen el fuero constitucional, que hagan lo que hagan, no pueden ser arrestados, o lo más que pueden ser arrestados, pero no pueden ser metidos en una cárcel, no pueden ser condenados. Por eso hasta el día de ahora se lucha por abolir ese fuero constitucional que tienen los diputados para que no cometan fechorías. Entonces, es de entender pues que José de Arimatea y Nicodemo pues tuvieron ese poder para poder actuar en una forma libre e intervenir a favor del cuerpo para darle una sepultura digna a nuestro Señor. Bueno, después de quitar los crueles clavos de las manos y los pies de Cristo, José bajó de la cruz aquel cuerpo, lo envolvió en la sábana que había comprado, luego se llevó el cuerpo de Jesús. Y vemos que cerca del Gólgota había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Este era el sepulcro nuevo de José que él había labrado en la peña, en vista de que José y Nicodemo no tenían mucho tiempo, y debido a que el sepulcro estaba cerca, ellos decidieron llevar a Jesús. Cuando el cuerpo de Cristo era llevado a ese lugar, dos de las mujeres que estuvieron cerca de la cruz siguieron. Nosotros podemos ver que se había insinuado que la razón por la que se recalca el hecho de que aún no había sido puesto ninguno en el sepulcro es eliminar cualquier duda en relación con quién fue resucitado. Luego habría sido una pequeña bóveda excavada en el costado de una colina. El hecho de que se había labrado en la peña indica que solo tenía una entrada. Entonces, nosotros tenemos que ver pues esta situación de esta manera. Los dos hombres del concilio pusieron el cuerpo de Jesús en el sepulcro y comenzó la preparación ritual, la cual llevaron a cabo según eran las costumbres de sepultar entre los judíos. No sacaron ninguno de los órganos internos del cuerpo de nuestro Señor, como era la costumbre de algunas culturas y tal como lo hacían los egipcios en ese famoso embalsamamiento que hacían de los cuerpos. Entonces, según la costumbre judía, primero habrían lavado el cuerpo, quitando sangre seca, suciedad, astillas. Luego el cuerpo fue envuelto en lienzos con especies aromáticas. Se arrollaron tiras de tela alrededor del cuerpo hasta que se cubrió la totalidad de su cuerpo, excepto el rostro. Luego se frotó la tela con una capa de especies, y esta se siguió con otra capa de tela. Luego se puso otra capa de especies, y así sucesivamente. Nicodemo, hermanos, había traído para este propósito de 60
a 75 libras de una mezcla de goma de mirra de olor agradable y aloes aromáticas en polvo, hermano. Entonces, miren qué bendición que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para mí lo hubiera sido hermoso estar a la par de Él, del cuerpo de Cristo muerto, y tan protegido de que no hubiera ninguna corrupción. Cuando los dos hombres trabajaron deprisa en el cuerpo de Jesús, ellos ceremonialmente quedaron inmundos, porque mire, ya lo hemos leído, pero vámonos a consultarlo a Números capítulo 19 y el versículo 11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Entonces, esto los descalificó para participar en el resto de la fiesta de los panes sin levadura. Pero es obvio que no era algo que les preocupaba en gran manera. Eso yo lo puedo ver claramente, hermano. No era algo que les preocupaba en gran manera. Una vez que José y Nicodemo hicieron todo lo que pudieron en el tiempo que pudieron, pusieron un pequeño sudario sobre el rostro de Jesús. Luego, cuando se acercaba la oscuridad, dice la Escritura que José hizo rodar una piedra que era muy grande a la entrada del sepulcro. O sea, ¿por qué es necesario narrar todo esto, hermanos? Es para que estemos seguros de todo lo que se dio en la tumba de nuestro Señor. La tumba labrada en una cueva, no había sido enterrado nadie. Era una tumba nueva. Y era necesario para que cuando se llegara el momento de la resurrección, fuera algo que nadie tuviera por qué decir algo en contra de esta resurrección. Luego vemos a estos dos hombres tan preocupados, hermanos, porque se le diera una sepultura digna a nuestro Señor. Luego se tapa aquella cueva con una piedra redonda. Yo les he dicho que yo pude ver esta representación en Holy Land y se ve muy certera de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hermanos, no era una piedra que pesaba 10 libras, era una piedra grande. ¿Qué asegura esto? Que esa piedra no la podía mover una simple persona, por lo menos, a lo mejor se hubiesen necesitado unos 4 hombres para moverla. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo vamos a ver cuando llegue ese momento. Cuando se da el momento, aquella tumba fue encontrada vacía. Ese es uno de los tantos milagros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero lo vamos a ver más detalladamente cuando lleguemos a este aspecto. Pero vemos también, y con esto termino, hermanos, a mujeres vigilantes. Qué maravillosamente se portaron las mujeres en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que los hombres no se dieran cuenta de que habían sido observados, pero las 2 mujeres que los habían seguido desde el Gólgota estaban sentadas, dice, delante del sepulcro,
tal vez sobre una colina cercana, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José. Las mujeres habían observado los apresurados esfuerzos de José y de Nicodemo. Estas dos mujeres eran testigos oculares de lo que habían hecho. Estas dos mujeres podían decir: nosotros hemos visto todos los preparativos que le han hecho al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto que ha sido introducido a la tumba. Nosotros hemos visto que ha sido tapada esa tumba con una piedra enorme. Entonces, hermanos, las mujeres habían observado los apresurados esfuerzos de José y Nicodemo y estuvo claro que no les satisfizo hasta cierto punto lo que hicieron. Salieron del huerto, volvieron al lugar donde estaban hospedadas en Jerusalén, y dice que a lo mejor que prepararon especies aromáticas y ungüentos, y el propósito de ellas era volver al sepulcro después del día de reposo a terminar la tarea de ungir el cuerpo de nuestro Señor. Me quedo acá, porque posteriormente nos vamos a gozar con lo que estas mujeres se encuentran, lo que estas mujeres se dan cuenta, lo que hasta ese momento exactamente todavía ellas no entendían lo que iba a pasar con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una cosa, hermanos, que puedo decirles, que cuando nosotros estudiamos la palabra de nuestro Dios y cuando nosotros nos referimos especialmente a la vida de Cristo Jesús, a la muerte de Cristo Jesús, a su sepultura y a su resurrección, no hay nada que quede en misterio en cuanto a que aquello fue una plena realidad. Como siempre digo, la palabra de Dios es bendita, y que esa palabra de Dios sea muy bendecida para nosotros, a darle honor a esa muerte, a esa sepultura, y posteriormente veremos el hecho de la resurrección, que es lo más majestuoso de la vida en Cristo Jesús. Dios nos bendiga a nosotros y bendiga su maravillosa palabra.